El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan y verán. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo en el tiempo ordinario, iniciando, es la segunda semana hoy, se nos va recordando para que nosotros vayamos pensando, meditando, orando en el inicio de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra experiencia de fe y espiritual, de seguimiento de Jesús. El domingo pasado se hablaba de Juan el Bautista, que bautiza a Jesús, y desde ahí reflexionábamos sobre nuestro bautismo. El origen de nuestra experiencia de fe es el don de Dios. Es Dios que viene a nuestro encuentro, es Dios que nos da su gracia. Es Dios quien envía a su Hijo, que ahora es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Ha hablado antes como del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro bautismo es el don de la gracia, que es la vida divina en cada uno de nosotros, que nos hace ser y nos convierte en hijos e hijas de Dios, en el Hijo Jesús, ya decíamos, por el don del Espíritu Santo, y que nos introduce lavándonos los pecados. Es el Cordero que nos quita. Hay 2 maneras. Nos lo dice este Evangelio, es un poquito anterior. El pecado del mundo. Y a la vez Jesús va a perdonar los pecados, singular y plural. El singular está significando el pecado, la condición pecadora con la que venimos a este mundo todos los seres humanos. Por eso el bautismo, por el Cordero de Dios que es Jesús, nos quita ese pecado que nosotros llamamos original. Después tendrá que perdonarnos continuamente los actos pecaminosos, los pecados que nosotros cometemos en la vida. Pues ahí tenemos el don de Dios. Dios nos ama, viene a nuestra vida. Él es el que nos da su gracia, su vida, nos la ofrece. Pero tiene que corresponder también a algo que ya Él ha puesto en nosotros desde la creación. Y eso es lo que se va a significar con la pregunta de Jesús, que ante la presentación de Juan el Bautista, ellos se ponen a seguirlo y Jesús les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscamos? Para que Dios entre en nuestra vida, tiene que haber el deseo en nuestro corazón de encontrarlo. ¿Qué buscamos? La búsqueda. Ponerse en búsqueda de la verdad. A mí me resulta curioso que algunas personas, sobre todo jóvenes, no se dan cuenta de que están en una etapa, el adolescente, ¿verdad?, de rebelión y de autoafirmación de sí mismos, y por negar niegan hasta la fe, porque es la manera de autoafirmarse ellos
como diferentes de sus padres, ¿verdad? Y entonces, no, yo ya no creo. Entonces la excusa es la ciencia. Yo digo, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué no investigas un poquito más? No llegues a una conclusión tan prematura. No te dejes llevar por un impulso que no es maduro. Tú ya sabes todas las opiniones acerca de la existencia o de la no existencia de Dios. ¿Ya has vivido la experiencia o la has escuchado? También esa experiencia de tus padres te la han sabido transmitir de una manera adecuada. A lo mejor tú estás rechazando una forma en la que se te ha presentado a Dios, pero no a Dios. Y ahí está muy importante, así como Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, hay que empezar también en la vida, ya desde los niños, a que Jesús forma parte de su vida, pero no como una obligación, no como una serie de normas que tienen que cumplir o de sitios a los que tienen que asistir. Ya sabemos que en esta vida, ¿verdad?, hay que ir a la escuela, pero el motivo no es que hay que ir a la escuela por obligación. El motivo es porque en la escuela se aprende. Porque en la escuela nos dan conocimientos y nos ofrece una manera de que nosotros podamos también aprender. Y el aprendizaje pues extiende, expande nuestra capacidad de seres humanos, nuestra libertad. En la expansión de nuestro conocimiento se expande también nuestra libertad. Somos más capaces de decidir, cuanto más también conocemos el mundo, conocemos a los demás, nos conocemos a nosotros mismos. Y una cosa que no se da en las escuelas y que tiene que darse en la familia, que es la primera iglesia doméstica, conocemos a Dios. Como Juan el Bautista, que le presenta a aquellos que lo van a seguir al Cordero de Dios. Él es el que les puede hablar de Dios, acercar a los hijos a Jesús, narrarle la historia de Jesús. Los hijos muchas veces desarrollan, ¿verdad?, sus deseos, sus necesidades por los modelos que les presentan. Si ustedes le presentan a Shakira como modelo, evidentemente, yo de mayor quiero ser como Shakira. Ahora, si ustedes les presentan, ¿verdad?, modelos, modelos de vida con los que se tienen que identificar, con valores morales, atractivos y atrayentes, con personalidades que vale la pena escuchar. Y no digamos ya si la narrativa que hay en su hogar es Jesús. Si Jesús forma parte de aquel que en su familia, no por las obligaciones que cumplen, sino por el entusiasmo que se manifiesta, ¿verdad?, por la vida concreta en la relación de padre y madre, en las relaciones con los demás que se va construyendo en su familia. Ahí va atrayendo el motivo y le van explicando el motivo de que nos queremos, el motivo de que vivimos juntos, de que intentamos crecer juntos, ¿verdad?, de que nos perdonamos, de que nos damos gracias, de que nos servimos los unos a los otros. Es Jesús. Es Jesús que ha entrado en nuestra vida y ahí Él lo va a entender. El motivo porque nosotros os cuidamos, os acompañamos, queremos que aprendan valores positivos en la vida, pues es que nosotros queremos transmitirles esa experiencia de vida. Cuando se va transmitiendo de esa manera en la familia, se ayuda. Como Juan el Bautista seguramente preparó a esos 2 discípulos que cuando apareció Jesús les dijo, este es el Cordero de Dios. Cuando ya crezcan, ahora les toca a ustedes dar su respuesta. Buscan, pero si no, se van generando búsquedas inadecuadas en los hijos. Búsquedas, deseos, proyectos de vida. Proyectos de vida que no tienen nada que ver con el plan de Dios, como nos dice San Pablo a los Corintios, que no estamos hechos para ser miembros de nuestro cuerpo, sino del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera, pero este es contra su propio cuerpo. Son templo del Espíritu Santo, ¿ven? Entonces la búsqueda profunda de cada uno de nosotros puede ser, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿A qué nos llama como a Samuel? ¿Dónde podemos escuchar su voz? Nos acostumbramos a escuchar la voz de los sentidos, de las pasiones, de los instintos, de los deseos, pero no sabemos dónde escuchar la voz de Dios.
porque eso es lo que se fomenta en nuestro mundo, sentir. El otro día hablábamos de la fe y alguno preguntaba, ¿la fe es un sentimiento? ¿Ve el peligro de percibir la fe como un sentimiento? No es un sentimiento. La fe es una experiencia de encuentro con Jesucristo, que responde al deseo más profundo de mi corazón. Yo en todas mis búsquedas humanas, en el fondo estoy buscando a Jesús que me trae a Dios y es el que planifica mi vida. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y es ahí que cuando me encuentro con Jesucristo como la samaritana, el agua viva, o como Jesucristo dirá, el pan vivo bajado del cielo, Él es capaz de saciar nuestros deseos más profundos, el deseo de amor, el deseo de felicidad que viene con el amor a la vida humana. Ahora, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo percibirlo? ¿Cómo contactar con esa búsqueda profunda? ¿Quién puede satisfacer esa búsqueda? Y ahí Jesús dice, ¿qué buscan? Y ellos dicen, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y vean, ahí es el sitio. Donde vive Jesús, su persona, donde está Jesús, ahí nosotros podemos hacer la experiencia yendo con Él. Eso es la experiencia del discipulado, seguirlo, y podré ver dónde Dios está en mi vida, dónde Dios está en la vida de los demás, dónde Dios está en el mundo en el que vivimos, dónde Dios está y de qué manera está también en las situaciones y circunstancias que nos toca vivir, también en estas del coronavirus, también en estas de crisis, también en estas donde algunos lo único que fomentan son miedos y desesperanzas y sospechas malignas. También Jesús nos va a enseñar a ver cómo Dios se hace presente en las realidades más negativas de nuestra existencia, con su amor. Siempre nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a dar y seguir dando su amor para que nosotros sepamos ver. Y desde ahí tiene que surgir la alegría del corazón, que dice que cuando se encuentra Andrés con su hermano Simón, le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel que llena nuestro corazón, hemos encontrado a aquel por el que vale la pena vivir, hemos encontrado a aquel que da sentido a nuestra vida, hemos encontrado a aquel que nos hace levantarnos cada día por la mañana, hemos encontrado a aquel al que se le puede dejar y abandonar nuestra vida para que Él la guíe, para que Él la conduzca. Porque es en el único que podemos confiar que no desea nada malo por nosotros y recobrar esa confianza en nosotros mismos, esa confianza en los demás y esa visión contemplativa del mundo capaz de encontrarlo en los más mínimos detalles, en una puesta de sol, en el agua de un río que corre, en el ruido de las hojas movidas por el viento. El otro día, cuando salimos con el señor de Esquipulas a visitar sus casas y sus barrios, cuando yo percibía que en la salida justo el rayo de sol atravesaba y podía atravesar, tal como estaba puesta la cruz, a la misma cruz, yo dije, esto es el rayo de gracia y de amor de Dios que quiere llevar a todos los hogares de nuestra comunidad de San Patricio. Y al ir paseando vi muchas personas enfermas. Las vi, no las toqué. Con la bendición de Dios, sí, les dimos la bendición, ¿verdad? Desde lejos, muchas personas de nuestro barrio enfermas. Están perdiendo familiares. Toda la familia contagiada y con miedo. Y han salido, y muchos que gracias a Dios se sale. Normalmente la mayoría sale, pero siempre se sabe, hay que seguir cuidándose. El rayo de luz era el rayo de gracia que Dios quiere llevar a cada una de nuestras vidas. Es la llamada que como a Samuel hay que saber escuchar. Esa llamada que no se tiene que confundir con nuestras búsquedas terrenas, mundanas. Nuestras búsquedas así, que miran nada más para abajo, pero que no saben mirar para arriba. Jesús nos va a enseñar a mirar para arriba.
Vengan y vean, nos dice Jesús a cada uno, porque nuestra vida la tenemos que desarrollar viendo a Jesús. La pregunta de nuestra vida no es qué voy a hacer, qué proyectos voy a realizar. La pregunta de nuestra vida es, ¿qué quiere Dios de mí? Esa es la pregunta. Les invito, a los más jóvenes sobre todo, a ejercitarse en la vida en el Espíritu. ¿Sabe cómo se ejercita uno? Como así uno hace ejercicio para estar capacitado, ¿verdad? Uno si quiere tener los abdominales marcados tiene que hacer ejercicios, ¿no? Y repeticiones, utilizando una imagen del cuerpo. Bueno, pues si uno tiene que, o uno quiere tener las antenas del Espíritu bien, bien ¿cómo se dice? Entonizadas. De las sintonizadas, perdón, a veces me olvido del español y todo, sintonizadas, de sintonía, si quiere tener las antenas del Espíritu bien sintonizadas con Dios, también hay que hacer ejercicios prácticos como la oración, la participación en los sacramentos, pero hay también invocaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es un ejercicio práctico para tener las antenas sintonizadas, para estar atentos cuando Dios me hable en la vida, me diga, por aquí quizás creo que Dios me llama? La pregunta, preguntarle cada día, ¿qué quieres de mí? Enséñame a descubrir tu voluntad. Preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Solamente Jesús nos va a enseñar. Jesús nos va a enseñar la manera en que podemos descubrir dónde Dios nos quiere más allá de nuestros proyectos humanos. Porque Él nos ha puesto aquí para un proyecto divino, es decir, eterno. Pero tenemos que aprender a construirlo, ¿verdad? En la terrenalidad, en nuestra tierra, en nuestro mundo. ¿Cómo podemos ser nosotros, como Andrés, aquellos que pueden llevar a Jesús, como Juan el Bautista, que pueden presentar a Jesús a los demás y así construir también un mundo mejor, para que el amor de Dios también nos haga vivir en los momentos difíciles como hermanos y hermanas, apoyándonos siempre unos a otros. Antes de despedirnos, un nuevo más aviso. Cuídense. El viernes me tocó salir y ver a muchas familias afectadas. Recibo bastantes mensajes. El otro día, hace 2 días, de un muchacho en el hospital con el oxígeno puesto. Padre, ore por mí. Me manda un mensaje en Facebook. Y yo le digo, como no, oraré por usted. Y mándeme la bendición. Le mandé la bendición y el muchacho quedó tranquilo con la bendición. Personas que por teléfono cuando fui me enseñaban a su familia también en casa. Están en casa con el COVID, piden una bendición. Significa eso que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Estamos pagando los excesos de la Navidad y del Año Nuevo, que a pesar de que se dijo que no se juntaran las familias de varios hogares, se hizo. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, creo que es muy importante tomar conciencia. Cada vez más, miembros de la comunidad pueden contar a un familiar que han perdido a causa del coronavirus. Por eso es muy importante. Oramos por todas esas familias enfermas, casi todas salen, gracias a Dios, pero también hay alguna que no sale o que sale de este mundo hacia la casa del Padre. Es una dicha ir a la casa del Padre, pero queremos gozar de nuestros seres queridos lo más posible. Y en cuanto les llegue la hora de la vacuna, mi consejo es, no lo duden, póngasela. No solo, en cuanto que les llegue. Muy bien, felicidades. Como ejemplo de toda la comunidad, ya tomó la primera dosis, tranquila, ¿ve? No pasa nada, no escuchen a la gente, sobre todo si no tienen una formación adecuada. Hay gente que yo sé que se dicen católicos y predicadores católicos. No escuchen a esas personas. No hablan en nombre de la Iglesia. No hablan en nombre del Espíritu Santo. Hablan en nombre propio y no de Dios. Y se lo digo con toda la convicción profunda de mi corazón. Entonces, cada uno, es verdad, es libre. Claro que sí, que cada uno es libre. El Papa Francisco y el emérito Papa Benedicto ya se han vacunado también, para decirnos a todos, no es un pecado, no es un pecado. No hay ningún impedimento ético y moral que nos impida. Y es la manera
en que nos podemos ayudar los unos a los otros. No dejemos a este virus que se transforme, porque eso es lo que puede pasar si no nos vacunamos. Se puede transformar, puede mutar, y conseguir que la vacuna no sea eficaz, porque ya ha mutado. Entonces sí es importante, cuando uno le toque, pues que ya esté listo y que vaya lo más pronto posible. Así que nos cuidamos los unos. ¿Por qué lo hago? ¿Por mí? No, lo hago también por los demás. Lo hago por los demás, no pensando en mí. Es que yo no. Esto no es una cuestión de mí y yo, es una cuestión de tú. Es una cuestión de que con esto yo te estoy protegiendo a ti, que es de lo que ahora se trata. Ahora, si queremos ver más miles de muertos, pues ahí está la situación. Para que nos cuidemos todos. Y oremos, oremos los unos por los otros. Aquí, por eso nos cuidamos, la distancia, las mascarillas, es lo que podemos hacer, la higiene, es muy importante ahora. Así que sin miedos, sin miedos tampoco, no se puede vivir con miedos, no se puede vivir con miedos. Hay que vivir también de una manera tranquila, serena y haciendo lo que tenemos que hacer, pero sin miedos. Bendición para todos, que pasen un buen día.